soy Eli, te saludo con mucho gusto. Estamos muy contentos de que nos acompañes en este segundo episodio de Buscando Respuestas. Hoy tenemos como invitado especial al maestro en educación y pastor de nuestra iglesia bautista Betel, el hermano Jonás Lagunas García, quien está con nosotros para hablar sobre el matrimonio. Le damos la bienvenida a nuestro hermano y sin más preámbulo vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es el matrimonio? Pues muchas gracias antes que nada por la invitación que me han hecho a participar en este programa y gracias por ello. Y bueno, la primera pregunta quiero decir que está relacionada con los matrimonios, con las personas que quieran casarse y está dirigido a todo mundo. Y pues hablar del matrimonio es hablar de su origen y el origen del matrimonio es totalmente divino porque el matrimonio inicia en la mente y en el corazón de Dios. Dios es el que planea y el que da principio al matrimonio en el huerto del Edén. Y el matrimonio Dios lo formó para que las personas pudiéramos vivir en sociedad, pudiéramos vivir juntos y entre otras cosas pudiéramos estar en unión, en amor, en ayuda, etcétera. Y desde el principio, si observamos el modelo que Dios hizo, pues fue un modelo único que debe perdurar para siempre. Dios hizo un hombre y una mujer. No hizo un hombre y varias mujeres, o dos o tres mujeres. No, ni tampoco hizo una mujer y varios hombres. No, fue un matrimonio de un hombre y una mujer. Y el propósito de que estuviesen unidos es para que hubiese amor entre ellos. Había una gran diferencia entre ellos y la demás creación. Por eso tenía que haber dos seres que se complementaran, dos seres que pudieran convivir y vivir por el resto de sus vidas. Es entonces totalmente divino el matrimonio. Es la primera institución que Dios hizo. Incluso antes de hacer un pueblo o antes de formar su iglesia, Dios formó el matrimonio porque de ahí surge la familia, porque la familia es el núcleo más importante de todas las sociedades. Entonces por eso Dios desde el principio pone esas bases firmes en el matrimonio. Y el matrimonio, podríamos decir, pues es la unión de un hombre y una mujer con el propósito de amarse, de ayudarse mutuamente. En igualdad, ninguno es más grande que otro. Los dos son iguales, no es más el hombre ni más la mujer. Por eso Dios los hizo así, a la misma altura en todos los aspectos. Entonces es para ayudarse mutuamente, para apoyarse y para vivir toda una vida juntos en armonía. Muy bien. Y por ejemplo, en esta unión o en esta búsqueda de la ayuda idónea, porque es lo que es el matrimonio, ¿no? Ser ayuda idónea para el otro. ¿En qué condiciones como individuos debemos estar antes de contraer matrimonio o cuando vamos a contraer matrimonio? Bueno, pues como todas las cosas importantes de la vida, debe tener una preparación, una planeación, verse antes de llegar a ese momento. Y un aspecto muy importante es pedir la dirección de Dios. Y no es que digamos que Dios en forma arbitraria va a decir, tú te casas con él o tú te casas con ella. No, sino que Dios conoce nuestras necesidades, conoce nuestra personalidad y sabe entonces qué persona es la más adecuada para nosotros. Nosotros podemos equivocarnos y tomar alguna decisión equivocada, pero cuando buscamos la dirección de Dios y cuando le pedimos que Él nos indique, Él lo hace y nos indica cuál es la persona adecuada a nosotros, de acuerdo a lo que somos, a nuestro sentir, a nuestros gustos, a todas las características que cada uno de nosotros tenemos. Y por supuesto que antes de llegar al matrimonio debemos estar seguros del amor que hay entre las dos personas que se van a casar, porque eso es algo muy importante, el que se amen. No es quererse porque el quererse
es un poco egoísta decir yo quiero, dame, cúmpleme mis satisfacciones. No, el amar es estar dispuesto a dar. ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Eso es lo más importante, el amor. Y bueno, Dios antes de contraer matrimonio da evidencias a cada uno de nosotros de qué es la persona correcta, adecuada. Y las evidencias a veces no son situaciones extraordinarias, sino son pequeños detalles que Dios nos va mostrando y que nosotros podemos ver y podemos reconocer y decir, esta persona y yo vamos a poder vivir toda la vida o no. Entonces por eso esa preparación previa es muy importante, pero dependiendo en todo momento de la dirección de Dios. Y también creo que en este aspecto, en cómo debemos de estar como individuos, es importante como mencionábamos en el Buscando Respuestas anterior, que comentaba Tony, que debemos de ser personas completas en todos los sentidos. Entonces yo creo que también en el espiritual, en el emocional e incluso en lo material también, porque es un paso pues grande, no es cualquier cosa y conlleva muchas responsabilidades también, ¿verdad? Y hay que estar pues también preparado para esas responsabilidades, para esas situaciones y llegar, como dices, a brindar algo a la pareja, no a dame, complementame, yo necesito esto, sino a ser un ser completo que puede dar y espiritualmente, pues claro, estar dependiendo del Señor, ¿verdad? Sí es muy importante tener esa madurez, porque no es lo mismo estar soltero o tener su novio o su novia, a tener ya un compromiso del matrimonio, porque en el matrimonio entonces debemos tener alguna madurez para desarrollar esa unión, tener proyectos juntos, tener proyectos de vida juntos, ¿verdad? Todo eso implica una madurez. Pensáramos, por ejemplo, en un adolescente que todavía no alcanza ese grado de madurez, entonces se enfrentaría a una situación mucho más difícil. Podríamos pensar como un niño cuando todavía se alimenta de leche y querer empezarle a dar alimento sólido. Entonces no está todavía preparado para digerir ese alimento. Podemos hacer una similitud así con el matrimonio. Unas personas muy jóvenes todavía no alcanzan esa madurez, ¿verdad? Porque es una gran responsabilidad y si vienen hijos, todavía la responsabilidad es mayor en todos los aspectos, aún en el aspecto económico, porque es un compromiso para tener lo más necesario, lo básico para la vida. Muy bien. Y como mencionabas, sabemos que el Señor tiene a la persona idónea para nosotros, pero ¿cómo nosotros podemos saber o cómo el Señor puede indicarnos que esa es la persona indicada? Pues Dios pone en nosotros, en las personas, una respuesta cuando nosotros pedimos su intervención y pedimos que Él nos indique cuál es la persona adecuada a nuestra vida. En la Biblia hay un ejemplo muy claro, que es la vida de un joven llamado Isaac. Él ya tenía la madurez suficiente para contraer matrimonio, la edad suficiente, y no tenía todavía su compañera. Entonces pidió a Dios que Él le indicara, y Dios le indicó cuál era la persona adecuada a él, a su vida, a su personalidad. Por otro lado, la joven aquella con la que se casó, Dios también le indicó a ella y ella dio una gran evidencia de hacer la voluntad de Dios, de que Dios le estaba guiando para que contrajera matrimonio con aquel joven. Entonces, podemos ir a la Biblia y los pasajes de la Biblia podemos aplicarlos y podemos ver ejemplos como este de cómo pedirle a Dios, de cómo orar y cómo decirle a Dios, yo quiero ya contraer matrimonio, tengo la edad, tú indícame la persona correcta.
No es sano entonces estar buscando por nuestra propia cuenta con una novia, con un novio, así, porque eso nos puede llevar a una situación de tomar una decisión errada, equivocada. Por eso el noviazgo es el preámbulo al matrimonio. Y por eso Dios en ese tiempo, en esa etapa de noviazgo, es el que da la evidencia de cuál es la persona indicada para contraer matrimonio. Sí, porque luego muchas veces mm, tergiversamos o queremos decirle al Señor, Señor, si es este persona que mañana me salude, y queremos tergiversar para que a fuerza sea a lo mejor esa persona que nosotros queremos que sea, pero luego pues se ha visto en muchos casos y en muchos matrimonios que cuando no es la persona indicada, la que el Señor tenía para ti, si de por sí creo que dentro de las relaciones humanas el matrimonio es de las más difíciles porque son dos culturas completamente diferentes que se van a tratar de acoplar para hacer una, y si no es la persona indicada, pues todavía es más difícil el tratar de acoplarse, el tratar de tener una buena vida o un buen matrimonio juntos, si no es la persona que el Señor tiene para nosotros. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características de un matrimonio que agrada a Dios? Pues un matrimonio que agrada a Dios, creo yo, lo principal es que se amen. Porque Dios se ha manifestado a nosotros o se ha dado a conocer a nosotros porque es amor, porque Él tiene amor para con nosotros, porque Él es un Padre para nosotros que nos ama. Y uno de los principales mandamientos o el principal mandamiento que Dios estableció fue el amarle a Él, y el otro es amarnos a nosotros, entre nosotros las personas, a nuestro prójimo. Y la persona más cercana a nosotros, a nuestra vida, pues es nuestra esposa o el esposo de las mujeres, ¿verdad? Entonces no podemos pensar en que podemos amar a una persona extraña antes que amar a la persona que nos está acompañando en nuestra vida. Entonces un matrimonio que agrada a Dios es el que se ama, el que tiene amor mutuamente. Y claro que esto nos lleva a otras cosas, por ejemplo, el servirle a Dios, ¿verdad? Y otra vez volvemos al mandamiento segundo. ¿Cómo podemos servir a Dios un matrimonio? Pues sirviendo a las demás personas, a través de las demás personas. Si tienen hijos, pues a través de los hijos, o a través de los padres, o a través de las personas más extrañas. Y bueno, un matrimonio que agrada a Dios es el que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra, en la Biblia. Si no sabemos cómo agradar a Dios, podemos leer la Biblia y ahí encontramos eh, qué pide Dios para que pueda ser algo agradable a Él, nuestro matrimonio. Y no es que Dios quiera agradarse por Él mismo y decir hagan esto y hagan lo otro para agradarme, sino que todo lo que hacemos nosotros para agradar a Dios redunda en bendición de nosotros, en beneficio nuestro, en tener una mejor vida, en tener una mejor relación, en tener mejor convivencia, los esposos. Entonces no es que sea un Dios egoísta, sino al contrario, es todo en bendición nuestra, está enfocado hacia nosotros. Sí, claro. Pues el Señor sigue siendo Dios, aunque estemos cerca o estemos lejos. Los bendecidos, pues realmente siempre somos nosotros. Y bueno, sabemos que las relaciones humanas son complicadas porque a veces hay hermanos que son difíciles de amar, pero de todas formas, bueno, el Señor nos manda a amarles. Y bueno, en esta aventura que es el matrimonio, pues siempre hay problemas y hay situaciones adversas y difíciles. ¿Cuáles son los problemas principales que se presentan en el matrimonio? Pues podríamos pensar que cada matrimonio pues es único, ¿verdad? Por las propias características de las personas, y cada matrimonio enfrenta diferentes situaciones. Pero digamos en términos generales, hay algunos aspectos que puedan repetirse.
Y creo yo, un aspecto que daña el matrimonio es la falta de una comunicación correcta, adecuada. Porque, bueno, digo adecuada porque todos comunicamos algo. Por ejemplo, el estar callado o el tener una expresión en el rostro de enojo está comunicando algo, ¿verdad? Y si no se resuelve, esa no es una comunicación correcta. Pero la comunicación adecuada es cuando nos sentamos a platicar, cuando hay alguna situación problemática, pero dejamos pasar un tiempo para que baje un poco el malestar o el enojo y entonces ya poder platicar, conversar, ver qué situaciones nos están causando problemas. Entonces la comunicación es una situación que si no se da correctamente puede causar problemas después. Pueden ver algunas otras situaciones como el dinero, por ejemplo, y también es cuestión de ponerse de acuerdo, es cuestión de platicarlo, llegar a acuerdos y decir cómo vamos a administrar el dinero, sea poco o sea mucho, como quiera que sea, para que eso no cause problemas, porque a veces eso aparentemente tan insignificante crea problemas. Pero hay otras situaciones tal vez más graves, por ejemplo, una infidelidad. Y ese aspecto, desde el principio Dios habló a su pueblo, a sus hijos y a todas las personas que no lo hicieran, por el daño que esto contrae o por el daño que eso provoca en las demás personas. Y bueno, no solamente es un principio bíblico, también las legislaturas han procurado que en los matrimonios haya fidelidad, no haya infidelidad. Incluso la fidelidad no solamente debe ser porque está escrito en una ley, sino por el amor que se tiene en las demás personas. Y la infidelidad es uno de los asuntos más graves que dañan al matrimonio. Y a veces, aunque se superen esas situaciones, queda alguna situación de enojo, resentimiento, sí. Entonces, esas son situaciones que dañan gravemente el matrimonio y que a toda costa se deben evitar. Quizás hay otras situaciones, por ejemplo, eh, el querer que la familia de uno de los dos tenga alguna injerencia en el matrimonio, o en otras ocasiones, algunos matrimonios, ya sea el hombre o la mujer, siempre están apegados a un lado, a una familia, y descuidan la otra. Entonces no hay un balance, no hay un equilibrio. Entonces el hombre y la mujer, tienen sus padres, tienen su familia. Entonces procurar que haya un equilibrio, porque esas situaciones causan problemas. Y bueno, quisiera comentar también que a veces hay situaciones que son tan pequeñas, que son insignificantes, pero que causan problemas. Y en eso es importante también ponernos de acuerdo, porque debemos aprender a que hay situaciones tan insignificantes que podemos pasarlas por alto, ¿verdad? A mí me gusta tener acomodadas las cosas de una forma y a mi esposa de otra, pero eso no nos va a llevar a algún problema, eso podemos pasarlo por alto. Pero lo que sí debemos tener bien cuidado es cuando hay situaciones que sí nos dañan, aunque sean pequeñas. Entonces platicarlo, hablarlo y decirlo. En esto estamos teniendo problemas. Y buscar el punto de convergencia, en vez de buscar las divergencias, buscar los puntos que nos unen, los puntos que nos acercan, ¿verdad? Todas esas situaciones, a veces grandes o a veces intrascendentes, son las que pueden causar algún problema en el matrimonio. Sí, y creo que de los más importantes es la comunicación, porque a veces como individuos estamos esperando que el otro adivine qué es lo que me pasa o qué es lo que siento para que haga algo al respecto. Y muchas de las veces la otra persona pues no es adivina ni lee la mente como para saber. Entonces la comunicación es muy importante para poder saber qué es
y ponernos de acuerdo. ¿Qué espero yo de ti en esta situación? Por ejemplo, en la enfermedad hay parejas que se enferman y cada quien va y se atiende por su lado y no pasa nada, pero hay algunas parejas que están esperando que venga la esposa o el esposo y que diga, vamos al doctor, te voy a llevar al doctor. Y si no se lo expresaste a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, y él no sabe que eso es lo que tú quieres, pues a lo mejor no lo va a hacer. Y eso pues va a traer también problemas, resentimientos. También recuerdo que algunas experiencias de algunas personas que nos han comentado que en la forma de administrarse económicamente, también ese es un problema muy grande porque hay personas que dicen mi dinero es mío y ahí hazle como puedas. Y casi siempre se da en el caso de las mujeres que porque dicen que el hombre es el que tiene que mantener, entonces si yo trabajo mi dinero es mío y si a ti no te alcanza pues ni modo. Y pues también creo que ese es un problema en el que también se tiene que hablar y como dices, llegar a un punto de convergencia en el que los dos estemos de acuerdo y los dos ganemos con esa situación, porque luego, pues el hecho de que se haga mi voluntad no quiere decir que es lo mejor para el matrimonio, sino pues es mi voluntad y es mi egoísmo y ya, y le hacemos daño al otro. Así es, y bueno, en ese asunto del dinero sí es cierto que es muchas veces conflictivo, pero poniéndose de acuerdo, por ejemplo, hay matrimonios en que dice la mujer, tú pones el 100% de tu salario, yo pongo también mi 100%. Y no está mal, Y no ni está es mal. machista, ni es nada, porque ahora la sociedad se quiere justificar con que es el deber del hombre y que él mantenga y lo mío es mío. Y no, es algo muy egoísta. Bueno, pienso yo que es algo muy egoísta porque es de los dos, ya no nada más es mío. Así es. Bueno, anteriormente cuando solo el hombre trabajaba fuera del hogar, bueno, él traía el sustento, pero hoy en día la gran mayoría de los matrimonios trabajan ambos, ¿verdad? Y ambos también pueden participar en los gastos del matrimonio. Bueno, y con este mismo sentido de los problemas que afectan el matrimonio, eh, ¿cuáles son las actitudes que empeoran el conflicto cuando hay problemas? Bueno, pues hay diferentes actitudes, ¿verdad?, que pueden empeorar los problemas. Creo yo que uno de ellos es el no depender de Dios, el no buscar la dirección de Dios. Esa actitud o esa situación va a empeorar siempre los problemas, porque al no tener una guía o una dirección de Dios, vamos a estar cayendo como en un círculo vicioso, en un problema y otro. Pero bueno, actitudes que se pueden presentar, por ejemplo, es gritarse cuando se está hablando. En vez de hablar las cosas, se grita, ¿verdad? Y cuando se grita empieza uno a perder el respeto, ¿verdad? Hay una frase que dice que cuando dos corazones o dos personas están cerca, no necesitan levantar la voz. Hablan despacio, hablan al oído, pero cuando están distantes, cuando están separados, no solamente físicamente, sino en su sentimiento, entonces gritan, entonces alzan la voz. Y eso es algo que daña el matrimonio, las actitudes de gritar. Por ejemplo, en un conflicto, involucrar a otras personas. En vez de hablarlo, la pareja, platicarlo a otra persona y que otras personas se den cuenta de una situación eh, íntima, familiar, matrimonial. Eso no ayuda, al contrario, eso destruye la buena relación. Al hablar las cosas decía, no discutirlas, sino hablarlas. Discutir es cuando cada quien se arrebata la palabra. Y tener un diálogo es, tú tienes tu turno y hablas y yo escucho. Y después yo hablo y tú escuchas, por turnos, ¿verdad? Porque si empezamos a arrebatarnos la palabra, no nos vamos a entender, no va a haber
una forma correcta de llevar a cabo esa situación. Todas esas cosas negativas que se pueden dar en una discusión, pues no ayudan para nada a solucionar un problema. Al contrario, sirven de estorbo, ¿verdad? Para una buena relación. Sí, recuerdo, no recuerdo a quién la verdad, pero una vez escuché que decían que escuchar a la pareja para entenderla y no para responderle, porque muchas de las veces cuando estamos discutiendo con tu esposa o con el esposo, eh, estamos escuchando a ver qué me va a decir para yo formular algo. Ah, pues me dijo esto, pues yo le voy a decir esto. En lugar de tener una actitud de, bueno, lo estoy escuchando, me está diciendo que se siente de esta manera con lo que yo hice o con el comentario que dije. Bueno, me pongo, trato de ponerme en sus zapatos y decir, bueno, si fuera la situación al revés o si me está manifestando que es algo que le lastima o que no le gusta, y no lo escuchamos por estar pensando en yo le voy a responder esto. Y también, eh, pues yo creo que las palabras hostiles, el sarcasmo también cuando se está hablando, que no es que no se busca conciliar, sino que se busca seguir peleando. Y entonces ya yo me río de lo que tú me dijiste o de lo que me estás manifestando que te duele y me burlo o hago comentarios sarcásticos al respecto o te respondo de manera hostil, pues, ay, ya tú sabes. Pues todas esas cosas yo creo que también empeoran el conflicto que puede haber. Y también otra que creo que es importante es el ponerse a recordar. Pero tú el año pasado me dijiste esto y esto y esto. Y eso es como que volver a traer esos problemas, revivirlos y nunca se llega a una solución porque ya no es un problema, sino ya son tres, cuatro que me dijiste que te acordaste y así pues yo creo que no se puede. Además de que pues en ese momento si no se arreglaron esos problemas, no hubo un perdón de a lo mejor de ninguna de las dos partes o de una sola parte que todavía recuerda esas cosas y las trae a este problema que estamos. Y pues yo creo que es muy difícil eh, poder resolver un conflicto y que son actitudes que empeoran el conflicto. Sí, todas esas actitudes, en vez de abonar a solucionar, empeoran. Y es cierto que a veces hay situaciones pasadas, pero la situación que se vive en ese momento se debe uno concretar en solucionar eso que se está viviendo en ese momento, ¿verdad? Porque si estamos trayendo todas las cosas del pasado, es como tener una presa o como tener algo retenido y que en un momento abrirle y eso nos va a arrastrar, nos va a llevar a una situación más conflictiva. Y creo yo también otra de las situaciones que empeoran el conflicto es no aceptar, no tener una poquita de humildad y aceptar. Decirle, tú tienes toda la culpa y tú tienes toda la culpa. Yo no hice nada, yo no tengo culpa, Yo yo no no he fallo, yo ofendido, jamás. yo no he fallado, Sí, exactamente. Entonces eso empeora la situación. En cambio, si tenemos un poquito de humildad, ok, yo reconozco lo que fallé, ¿verdad? Estoy dispuesto a resarcir el daño o estoy dispuesto a cambiar mi actitud, ¿verdad? Y la otra parte entonces hace lo mismo, ¿verdad? Porque si solamente uno es el culpable y el otro no reconoce nada, no es así. Como ya comentabas hace rato, todas las relaciones interpersonales pueden tener alguna situación, pero ninguna situación que no estemos capacitados para resolverlo, ¿verdad? Dios nos ha dado esa capacidad para ver las situaciones. Entonces, pues todo eso pues ayuda a que el conflicto se empeore si nos dejamos llevar por esas actitudes y esas acciones. y siguiendo en esta
sintonía de los problemas que causan conflicto en el matrimonio. ¿Cómo es que un matrimonio puede hacer frente a estos problemas o si ya de plano el divorcio es una opción? Pues hay algunas situaciones que pueden ayudarnos a solucionar los problemas. Y bueno, volviendo al aspecto espiritual, pedir la ayuda de Dios, así como pedimos la ayuda de Dios para contraer matrimonio, ya en el matrimonio debemos pedir la ayuda de Dios. Eh, Pedir a Dios por la pareja, orar uno por otro, uno por el otro, es una forma en cómo ayudar a solucionar los conflictos, porque ahí tenemos entonces la dirección de Dios y no es solamente por nuestra propia iniciativa. Y bueno, ya hablando un poquito más de humanos, debemos establecer algunos límites, ¿verdad? Si al hablar o al discutir nos sobrepasamos de algo, entonces antes debemos hablarlo y decir, no vamos a pasar de este límite o no vamos a rebasar esta situación. Establecer algunos límites es importante para una buena comunicación. Y claro, la comunicación. Hay por ahí una forma coloquial que dice, hablando se entienden las personas, ¿verdad? Hablando, no gritando, no discutiendo. Y creo yo algo muy importante es buscar la fortaleza del vínculo matrimonial, ¿verdad? Y se puede fortalecer el vínculo matrimonial tomando tiempo para estar juntos los dos. Por ejemplo, sugeriría yo, eh, si tienen un momento en que pueden irse de vacaciones, un día, 2 días, eh, háganlo, ¿verdad? Si es importante dejar a los hijos con alguien que los cuide si ya tienen hijos, ¿verdad? Con el papá de alguno de ellos, los papás de algunos de ellos, o con alguien que sea responsable de cuidarlos. O si no hay vacaciones, incluso un fin de semana, un viernes, encargar a los hijos con alguien ese día y al siguiente día, y irse a dar la vuelta, irse a comer, a caminar, a ver una película, y en la noche, en vez de regresar a la casa, salir de ese tal vez alguna monotonía, irse a un hotel y pasar la noche en un hotel, y al otro día ir a desayunar, y luego ya reintegrarse a su hogar. Y eso, toda esa cercanía fortalece el vínculo matrimonial, ¿verdad? Porque se dan tiempo para estar juntos, para salirse ya de los problemas de los trabajos, de las obligaciones, y pensar un poquito en ellos como matrimonio, en la pareja, y pasar un tiempo agradable. Dios dio esa capacidad para que los esposos pudieran agradarse mutuamente en un tiempo. Entonces, hay que fortalecer ese vínculo matrimonial. Otro aspecto es también, pues, el apoyo que se debe dar mutuamente, ¿verdad? Por ejemplo, habrá ocasiones en que la esposa si trabaja, llega cansada, tuvo problemas, el trabajo fue muy agobiante, hubo problemas con los jefes, con alguien, ¿verdad? Y llega a la casa cansada. Y claro que llega a su rostro cansado, pero si el esposo le percibe eso y le dice, te ayudo, ven, te voy a dar un masaje, vámonos a tomar un café, yo te apoyo, yo estoy contigo, no te preocupes, vamos a salir adelante. Ese apoyo mutuo, también de la mujer hacia el hombre cuando puede llegar cansado, es algo que fortalece el vínculo matrimonial. En vez de decir, oh, llegas enojada o llegas enojado. No, al contrario, ¿verdad? Podemos percibir que tuvo un problema o que fue un día muy pesado, entonces fortalecer el vínculo matrimonial con la ayuda mutua. Tratar de hacer a menos los momentos difíciles de la pareja, ¿verdad? Tener esa empatía Así para es. con el otro y ponernos en su situación y también ver cómo me gustaría a mí que me trataran en esa situación. Ah, pues yo voy a tratarlo a él o a ella como a mí me gustaría que me trataran en determinada situación. Creo que eso también es importante. Y por ejemplo, cuando hay conflictos, cuando hay problemas, ¿el divorcio es una opción?
Bueno, pudiéramos hablar de diferentes personas, ¿verdad? Ciertamente que cuando llega el matrimonio no se conoce del todo a la otra persona, ¿verdad? Y más si no se ha tenido un acercamiento también con la familia. Puede haber unas situaciones muy graves, ¿verdad? Situaciones muy graves. Y en la Biblia Dios permitió, en la legislatura de Moisés, Moisés permitió que se llegara a alguna separación en situaciones graves. Por ejemplo, puede estar en peligro la integridad de la mujer, por ejemplo, ¿verdad? Física. Y en esas situaciones, Dios permitió que hubiese una separación, pero no por una situación de conflicto de pareja que se pudiera solucionar, porque ya son situaciones, digamos, eh, de una enfermedad de una de las dos personas. Pero en las situaciones normales no es así. Dios, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, al principio Dios no pensó en eso, no era ese el plan de Dios que se separaran. Ustedes, por la dureza de su corazón, por el mal comportamiento que tienen, obligaron a la legislatura que así lo permitiera. Pero no es de ninguna manera una ley que se pueda aplicar a todo mundo. Solamente son situaciones muy, muy específicas, muy especiales. Sí, porque ahora, bueno, la sociedad o el mundo nos quiere vender que pues te casas y si te va bien, qué bueno, y si no, pues te divorcias y no pasa nada y te vuelves a casar y vuelves a conocer a otra persona. Creo que están tomando el matrimonio como si fuera una relación de noviazgo que a lo mejor se puede disolver más fácil y a lo mejor no hay tantas personas o tanto daño cuando se es novio y se separa de la persona porque a lo mejor no era la indicada y no hay tanto daño, pero ahora en la sociedad nos dicen, no, pues si no te fue bien o si no estuvo al pendiente de tus necesidades o tienes problemas o por cualquier cosa, pues te divorcias y ya no pasa nada. Y, y yo pienso que sí pasa, porque pues hay matrimonios que tienen niños pequeños y se separan y pues es difícil y creo que también trae secuelas emocionales a los pequeños el ver que sus padres se separen y peor si quedan en malos términos y hablan mal el uno del otro. Entonces yo creo que como tú mencionas deben de ser motivos pues realmente fuertes, extremos por los que la persona diga pues no puedo más, me voy a separar y pero no por cualquier cosa, no porque no podamos ponernos de acuerdo en algo o, o porque no congeniemos en alguna cosa o pensemos igual sobre alguna situación, pues no es un motivo real como para decir, ay, no, ya, me voy a divorciar y me voy a separar y, y tomarlo como cualquier cosa, como pues nada, no funcionó, me voy a divorciar, ya me cansé, ya me aburrí, pues me divorcio y ya, no pasa nada. Así es. Y en la Biblia, por ejemplo, habla de los conflictos que puede haber en el matrimonio y la recomendación es reconcíliense, lleguen a puntos de acuerdo, háblenlo, es lo que recomienda el Señor. Si hay alguna diferencia, si hay algún problema, reconcíliense. Y bueno, no estamos solos, hay personas que pudieran ayudarnos. En un momento es cierto que a lo mejor no pudiéramos algo solucionarlo nosotros como pareja, pero podemos pedir ayuda, se vale pedir ayuda y es sano pedir ayuda. Por eso hay personas que están bien preparadas, que son profesionales y que pueden brindarnos una ayuda en alguna situación de problemas, ¿verdad? Podemos pedir ayuda a alguien. Claro que debemos saber a qué persona, que debe ser una persona que tenga el conocimiento, que tenga la experiencia, que esté preparada exactamente para no caer en manos de alguien que en vez de ayudarnos nos va a agrandar el problema.
Sí, porque luego muchas veces, eh, por ejemplo, van y cuentan los problemas a los amigos o a las amigas, y la realidad es que pocas personas quieren tu bienestar. Yo me atrevo a decir que los padres y quizá los hermanos y el núcleo, em, la familia, son los que realmente quieren un bien para ti. Entonces, cuando vas a buscar consejo con una amiga, con un amigo, a lo mejor te dicen quizá lo que quieras oír, y quizá lo que quieres oír no es la voluntad del Señor, y te aconsejan pues mal, o si a ellos se separaron o viven mal con sus parejas, te pueden decir, ay no, pues no le hagas caso, ay está loco o está loca, o ay déjala, o tú vete, o hazle lo mismo, si te hizo esto pues tú hazle lo mismo, y realmente no buscan el bienestar. Entonces sí, pues primeramente acercarse al Señor, ¿verdad? Así Y es. luego buscar a alguien que busque también el bienestar de los dos, porque luego hay consejos que mejor no me ayudes, amigo, ¿no? Así estamos bien, porque son, en vez de ser constructivos, son destructivos. Así es, y en una relación, ¿verdad? Cuando ha habido algún conflicto, generalmente hubo alguna ofensa de parte de los dos. Entonces, a mí me encanta esta situación de que pedir perdón, de perdonarse mutuamente, es algo que me llena a mí mucho, el llegar a ese punto en donde la pareja dice, ok, te ofendí, me ofendiste, vamos a perdonarnos y empezar de nuevo, ¿verdad? No dar marcha atrás, no quedarnos estancados, sino ir adelante. Y me encanta en que cuando una pareja se ha puesto de acuerdo, se ponen de acuerdo y inician o reinician o continúan su vida matrimonial, es importante porque no podemos decir que nunca vamos a tener un conflicto, que no vamos a tener una desaveniencia. Claro. No, lo más grande es que lo vamos a poder solucionar y vamos a continuar adelante como familia, como matrimonio. Entonces, el perdón es una de las cosas o actitudes que ayudan a solucionar el conflicto. ¿Habría alguna otra actitud que ayude a solucionar el conflicto? Sí, sí, claro que sí. Por ejemplo, consultar la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Siempre tiene una enseñanza para nosotros. Y hay muchos textos, muchos pasajes de la Biblia en que nos ayudan a solucionar conflictos y no están directamente relacionados con el asunto matrimonial. Por ejemplo, yo recuerdo ahorita en Apocalipsis, menciona un pasaje donde Dios habla a una iglesia y le dice, has dejado tu primer amor. Y la invitación es a que regreses a tu primer amor. Y eso es lo que debe hacer la pareja. Cuando se conocieron, cuando se enamoraron, cuando eran novios, cuando recién se casaron, todo eso que hacían para agradarse mutuamente, que escribirte una cartita, mandarte un mensaje por el celular, regalar unas flores, el esposo a la esposa, todas esas cosas que se hacían al principio, es volver al principio. Y ese principio que está escrito en la palabra de Dios, no lo descontextualizamos, sino al contrario, se aplica a una relación interpersonal tan importante como es el matrimonio. Y habla del amor, vuelve a tu primer amor, a lo que hacías al principio, ¿verdad? Dejando la monotonía o dejando los problemas de lado, a lo que les agradaba a los dos. Sí, es como volver a enamorarse, a esa etapa del enamoramiento, porque claro, conforme van pasando los años, pues se van perdiendo a lo mejor detalles y no creo que es porque se dejen de amar, sino por lo mismo monotonía, por la costumbre, Rutina, por las rutinas, que ya hay más responsabilidades, así los es. trabajos, los hijos, las escuelas de los hijos, y se va dejando un poco de lado a la pareja, supongo. No tenemos hijos nosotros todavía, pero supongo que se va dejando de lado
esa relación primaria que fue la pareja, porque a lo mejor los hijos ahora pues son prioridad, están en formación y, y a lo mejor por eso se deja un poco mm, eh, retraída o la relación de pareja, pero como bien dices, hay que volver al principio. Y bueno, ¿qué consejo le puedes dar a los matrimonios que sean jóvenes o ya de años, que estén pasando por algún problema, por algún momento o situación difícil? ¿Qué consejo podrías darles? Pues como siempre, la palabra de Dios tiene una enseñanza para cada uno de nosotros y en un asunto tan prioritario como es el matrimonio, siempre da el Señor consejos, ayudas, prácticas. Por ejemplo, menciona en la palabra de Dios, airaos pero no pequéis. Es decir, tú puedes enojarte con justa razón por alguna situación, pero que eso no te lleve a un acto eh, en que sea más grave, por ejemplo, a ofender, a agredir, eso. No, ¿verdad? Sino que está bien, te puedes enojar, pero hay que buscar la solución. También ahí menciona que no dure el enojo mucho tiempo, es decir, que no estemos guardando rencor o resentimiento. Entonces hay que eliminar todas esas cosas, el enojo, el rencor, el resentimiento. Y la Biblia siempre tiene una enseñanza para nosotros. Aún, por ejemplo, en los 10 mandamientos, en el Decálogo, eh, aunque era una serie de enseñanzas en relación con nosotros y Dios o con nosotros y las demás personas, son aplicables al matrimonio. Por ejemplo, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y está hablando entonces de exclusividad de Dios y nosotros, exclusividad con Dios, no tener otro Dios. Así en el matrimonio está hablando ese primer mandamiento de exclusividad en el matrimonio, de que son uno para el otro, nada más sin terceras personas, ¿verdad? Es un matrimonio exclusivo de ellos. Y así podríamos seguir viendo los demás mandamientos y en todos hay una aplicación para el matrimonio y es un consejo de cómo solucionar los problemas, porque cuando leemos la Biblia no leemos solamente por leer, sino que vamos buscando en cada pasaje qué es lo que me quiere enseñar Dios a mí en ese pasaje. Y bueno, hay algo muy práctico, hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Es un escritor llamado Gary Chapman y él habla de una manera muy sencilla y muy práctica para las relaciones matrimoniales. Y algo que podemos hacer, algo que se puede hacer sin ningún gasto o sin ningún algo más extraordinario, sino son cosas cotidianas. Y los lenguajes del amor es cómo percibo yo el amor y cómo lo demuestro. Así, por ejemplo, como para aprender tenemos diferentes canales de percepción. Algunos son kinestésicos o auditivos, visuales, escribir y leer, etc. Así igual en las relaciones matrimoniales. Y son 5 cosas muy sencillas. Por ejemplo, la primera de ellas es palabras de afirmación. Y eso significa que debe haber en el matrimonio constantemente palabras que ayudan, que edifican, que fortalecen el vínculo matrimonial. Y realmente nunca nos cansaremos de escuchar palabras agradables, ¿verdad? Y por supuesto que tenemos entonces que compartir esas palabras con nuestra pareja, ¿verdad? Decirle palabras agradables. Es algo muy importante porque las palabras pueden elevar la vida de una persona o pueden bajarla, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Yo escuchaba en una ocasión hablando de esto, de las palabras positivas de afirmación, que un hombre iba a tener un ascenso en su trabajo. Y el día que lo iban a decir si tenía el ascenso, su esposa lo esperaba en la casa con una cena, algo que a él le agradaba, ¿verdad? Una cena bien arreglada para su esposo.
y llegó el esposo contento, feliz, diciéndole a su esposa que le habían dado el ascenso, etcétera, etcétera. Entonces ella sacó una cartita y se la dio. Y en esa cartita decía pues que lo felicitaba, que ella estaba pues segura que se lo merecía por su trabajo, etcétera. Y tuvieron ahí una cena muy agradable. Pero en un momento dado, el esposo descubrió que había otra cartita que le había escrito su esposa, también para él. Entonces tuvo curiosidad y la abrió para leerla. Y en esa cartita expresaba que si no le habían dado el ascenso a su esposo, de todos modos, ella lo respetaba, ella lo amaba, ella le daba el reconocimiento, ¿verdad? Entonces cualquiera de las dos situaciones tenía el apoyo de su esposa. Esas palabras, en este caso, son de la esposa al esposo, pero el esposo, por supuesto que también debe expresarlo, ¿verdad? Con palabras, con una carta, con un mensaje. Las palabras de afirmación son sumamente importantes en la vida de todos nosotros. Otro aspecto que menciona el libro, aparte de las palabras de afirmación, es el pasar tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad no quiere decir unos breves minutos. Quiere decir que podemos estar tranquilamente toda una tarde o todo el tiempo que sea necesario, conveniente, y pasar un tiempo de calidad. Es muy importante porque se fortalece la relación matrimonial. Un tercer aspecto es recibir regalos, ¿verdad? Y en la Biblia dice que es mejor regalar que recibir, ¿verdad? Y no necesitan ser regalos costosos, extraordinarios, que perjudiquen el gasto familiar, sino puede ser un ramo de flores o un pequeño obsequio que le da la esposa al esposo. No pasar por alto ningún aniversario, ningún cumpleaños. Es importante, un pequeño regalito, compartirlo. Un aspecto más es el toque físico. Y aquí el libro no se refiere a las relaciones íntimas, sino al acercamiento que debe haber entre los esposos, por ejemplo, cuando salen a algún mandado o a caminar, que vayan tomados de la mano, que vayan cerca de ellos, uno cerca del otro. Por ejemplo, cuando se despiden con un beso, o cuando regresan del trabajo también con un beso. Ese toque físico que debe haber entre los esposos. Y un aspecto más de este libro, que son cosas muy prácticas, es la ayuda mutua. Es el servicio mutuo, ¿verdad? Anteriormente, como comentábamos hace rato, antes el esposo era el proveedor solamente, pero ahora los dos trabajan en la mayoría de los matrimonios. Entonces el esposo puede ayudar a la esposa a lavar los trastes, a servir la mesa, a barrer, a trapear o alguna otra actividad. Si tienen alguien que les ayude, bueno, hay algunas situaciones o algunos trabajos que pueden hacerlo juntos. Y es un aspecto tan sencillo pero tan importante, porque en el estar trabajando juntos se crea un acercamiento mayor entre los esposos. Entonces son cosas de lo más sencillo que están al alcance nuestro y que podemos hacerlo sin ningún esfuerzo extraordinario. Es algo práctico para todos. Sí, y por ejemplo en estos 5 aspectos que mencionas de los lenguajes del amor, pues creo que es muy importante que como matrimonios, como parejas, sepamos qué es lo que le gusta a nuestra pareja y se lo demostremos de esa manera para que sienta el amor, porque a lo mejor mi esposo le siente el amor por medio de las palabras de afirmación y yo le doy regalos a lo mejor porque es mi forma de expresarle mi amor. Entonces también, y cómo la comunicación sigue siendo tan importante, porque también eso se habla y se dice, y a mí me gusta que me abraces, a mí me gusta que me digas cosas bonitas, a ti que te gusta, tú cómo te sientes amado.
porque bueno, no creo que haya alguna persona que diga, no, pues a mí me gusta que me estén diciendo cosas feas, o pues no, No, claro que claro. no. Entonces, hasta esas cosas, pues hay que hablarlas también. Así es. Y bueno, ya para finalizar con esta entrevista, ¿algún consejo, algunas palabras que quieras darle a los matrimonios que nos están viendo en este momento? Bueno, lo más importante de todo es que las personas tengan a Cristo en su corazón, ¿verdad? Porque teniendo a Cristo en nuestro corazón, podemos solucionar las situaciones conflictivas y tener una mejor vida. Pero además no solamente eso, nuestra vida tiene un final y después de esta vida se abre una perspectiva para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y hay dos lugares donde podemos pasar la eternidad. Y uno de los lugares o el lugar que Dios quiere que pasemos es con Él. Y la forma de llegar a ese lugar es recibiendo a Cristo Jesús en la vida, invitándolo para que se quede en nuestro corazón, en nuestra vida. Y de esa manera tenemos el acceso al cielo. Pero también la presencia de Cristo en nuestra vida nos ayudará en nuestra vida matrimonial en todo momento. Y bueno, yo quiero hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo, escuchando. Si quieren acercarse a Cristo, si quieren tener una comunión con el Señor, pueden hacerlo a través de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Betel. Estamos a sus órdenes, nosotros podemos ayudarles, podemos servirles en este aspecto, ¿verdad? Y estamos a la orden en lo que podamos hacerlo, lo hacemos con mucho gusto. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto concluimos este segundo episodio de Buscando Respuestas. Le agradecemos a nuestro invitado por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. También agradecemos a la licenciada en Psicología y Enfermería, Marta Lagunas García, quien estuvo colaborando con nosotros para poder realizar esta entrevista. Y pues bueno, a ti te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos página de Facebook, canal de YouTube, Instagram. Aquí en YouTube te invitamos a suscribirte, a darle clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y también si tienes algún tema, alguna duda, algo que quieras que tratemos en estas entrevistas y busquemos las respuestas a tus preguntas, pues puedes dejarlo abajo en la cajita de comentarios y nosotros trataremos de dar respuesta a tus preguntas. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga.